Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en Iglesia Geek. El día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante y llamativo para cualquiera que le encante la Biblia o le busque la quinta pata al gato sobre la Biblia. Entonces, para eso tenemos un joven invitado, una gran persona, un joven estudioso, pero más que yo presentarlo y decirles todo lo que es, a mí me gustaría que él mismo se presente, ¿no? Así que bienvenido, su nombre es Ramón Kenai Fati, y bueno, preséntate, ¿qué eres, qué haces, qué trabajas, qué estudias, No, cómo eres, por muchísimas qué? gracias, Leo. Sí, ¿por qué eres el invitado el día de hoy? ¿Qué conocimiento a nivel de la Biblia o de la palabra de Dios tienes? Eso es importante. Vamos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Leo. De verdad que es un placer compartir contigo, que tengamos este momento de poder conversar, de compartir en hermandad. Y bueno, mi nombre es Ramón Kenaifati. Primero que todo, hijo de Dios. Eso creo que es Sí. lo único importante realmente, ¿no? Lo que nos vamos a llevar. Y adicional a eso, pues Dios me ha permitido estudiar ingeniería química. Soy ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y bueno, por medio de mi carrera he podido apreciar, disfrutar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestro mundo, ¿no? Yo creo que eso nos lleva directamente a Él cuando vemos las cosas pequeñas que realmente son infinitas. Y también, bueno, justamente por ese encuentro con Dios, comencé a estudiar teología, me quedé una materia para terminar la carrera prácticamente, y bueno, estudiando la palabra desde que me convertí hace ya 10 años o 11 años, perdí la cuenta. Y bueno, actualmente en lo ministerial, pues apoyo a mis padres en Casa Iglesia y en Macaracuay, en el área de discipulado, en el área de predicación. Y bueno, el Señor me ha permitido pues compartir como profesor en varios espacios. Ahorita, bueno, estoy en el Seminario Evangélico de Caracas apoyando como preparador en Hebreo 1. Mi área son los idiomas, eso es lo que me Estás como preparador. preparador. Y como profesor en introducción a la Biblia. ¿Ok? Oye, Que qué bueno, no te vamos a tratar felicito. mucho de los temas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, súper interesante, pues, Sí. este tema que trae sobre el tapete, porque es súper actual ¿Cuántos, y muy importante para todos. cuántos años tienes, Ramón? Yo, bueno, cumplí 28 hace 3 días. Ok, bueno, La cumpleaños, gloria de feliz Dios, gracias. cumpleaños. Qué interesante, ¿qué hace un joven como tú, de 28 años, que pudiera estar haciendo miles de cosas, pero, ¿qué haces tú estudiando la Biblia? ¿Qué es lo que te motiva a ti estudiar la Biblia? Porque para los que no han visto todavía el título del podcast del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la fiabilidad de la Biblia. Wow. Pero no queremos, normalmente cuando se toca este tema, siempre es bueno invitar que sí, pastores, personas súper reconocidas en el tema, pero yo no quise hacerlo así, sino que quise hablar con personas similares, pues por lo menos yo tengo 36 años, pues perdón, 37, ya me estoy quitando la edad, pero personas más cercanas, porque personas contemporáneas como yo, muchos no creen en la Biblia, muchos piensan Sí. que eso es un invento, un cuento de locos, pero ¿qué hace que un joven como tú, de 28 años, ¿no? este, crea y estudie en la Biblia? Bueno, ahí hay dos aristas, ¿no? Está una arista académica que me ha apasionado y me ha encantado, pero sobre todo el lado espiritual. Yo creo que la Biblia, si lo vemos primero desde el punto de vista académico, es un libro extraordinario. O sea, el que dice que es aburrida no la ha entendido bien o no se la han enseñado bien porque hay de todo. Nada más las características del libro, que bueno, podemos ahondar en eso más adelante, es tremendo, ¿no? Todos los géneros literarios que hay, la cantidad de autores, la cantidad de idiomas involucrados, los años, los siglos, los milenios que estén involucrados y que tengamos las pruebas y el registro de eso, de cada uno de esos textos, que los podamos compilar, que los podamos comparar, que eso es público, abierto y notorio, a mí me ha impactado, ¿no? Sobre todo, ¿por qué estudio la palabra? Porque ha cambiado mi vida. En momentos de dificultad, momentos donde me sentía solo, momentos donde sentía que no tenía nadie, a pesar de estar rodeado de gente, porque tengo una familia maravillosa, amigos maravillosos, pero en mi caso la soledad fue un punto interesante y fue la palabra la que me habló, la que me ministró, y el estudio de la palabra me hizo libre en todos los sentidos. Entonces, estoy enamorado de la Biblia porque mientras más la estudio, siento que conozco menos, porque es un campo infinito y me ha llevado a explorar cosas que yo jamás imaginé. O sea, yo como ingeniero químico, créeme que nunca me imaginé hacer un análisis textual de algo cuando yo me dormía en una clase de lenguaje, pero es la cosa que Dios hace, que nos va colocando y guiando en las cosas irónicas, las cosas insólitas. Tú me decías hace 10 años que yo iba a poder leer algo en griego, me reiría o sea, de esa afirmación, que era algo absurdo, pero el Señor nos va guiando a cada quien en lo que tiene que hacer, en lo que puede aportar, y en mi caso, pues me ha llevado a plantearme metas que nunca pensé cumplir. ¿No? Por ejemplo, para mí ver un papiro era algo, por ejemplo, imposible. Ahora, bueno, por gracia de Dios, se emociona y lo puede empezar a ver, por ejemplo, lo puede empezar a leer, a comenzar. Entonces son cosas que nunca pensaste hacer y se va creando esas metas y tú dices, oye,
esto como que es de bendición. Wow, Y además no, es un texto que cambia vida y yo lo puedo llevar a claro, otro porque no quiero que nadie pase quizás por las cosas que yo pasé, sino que también vean esa verdad, vean esa realidad, vean que hay algo más que sobrepasa todos los límites que nosotros tenemos, que podemos comprender en el texto. Entonces, es un oye, texto que es vivo y qué te habla. interesante, ¿no? Interesante porque muchas personas pudieran pensar que la Biblia es un libro más, ¿no? Y quizás ahí radica la diferencia, porque Ujú, yo puedo leer, no sé, cualquier obra literaria importante, vamos a poner Don Quijote de la Mancha, quizás una de las que ha sido más traducidas en el mundo, o por la Ilíada, o quizás la Divina Comedia, que también tiene un tema medio religioso en eso, pero ¿qué tanto me deja, aparte de lo reflexivo, leer una obra así? Podemos comparar, ¿tú crees que pudiera compararse una obra literaria importante? Porque estamos hablando de la Divina Comedia, de Don Quijote, ¿se puede comparar con la Biblia? bueno, vamos a conocer primero la Biblia para responder mejor. Fíjate que empezando, la Ok. Biblia no es un solo libro. ¿Ok? De hecho, el mismo nombre Biblia en español se nos pierde porque es singular, pero Biblia viene de Biblia en griego, que significa libros, en plural. O sea que cada vez que decimos Biblia, estamos diciendo libros. Es una biblioteca completa de más de 40 a 45 autores, pero realmente, bueno, 40 son los que, digamos, académicamente se reconocen, pero en realidad son millones. Millones de personas han estado involucradas generación tras generación, porque tomó 1600 años en escribirse y muchos más en preservarse hasta hoy y que se haya preservado con una manera tan fidedigna es impresionante. Además, escrita en 3 continentes. Eso nos da diversidad de personas que pueden tener distintas formas de ver el mundo. O sea, es un libro que tiene Etnias, visión etnias africana, diferentes. etnias diferentes, pueblos diferentes, en momentos históricos diferentes, porque hay autores que escriben estando en lo más alto de la vida y otros escriben estando en lo más bajo. A veces escribían desde la cárcel, a veces escribían estando libres, a veces escribían drenando sus emociones, llorando con lágrimas en los ojos, como dice Pablo en Filipenses, yo estoy escribiendo esta carta con lágrimas en los ojos, desde la cárcel lo estaba escribiendo y nos habla de libertad. Ok, Vemos que las mayores profecías de paz y de liberación son en medio de la guerra y la esclavitud del pueblo de wow, Israel. Entonces ok. vamos viendo distintos autores en distintas épocas que nos hablan además de distintas maneras, porque tienes narrativa, tienes poesía, tienes literatura apocalíptica, tienes también la parte de todos los recursos literarios que van asociados, tienes profecía, tienes todo tipo de géneros literarios que se interconectan entre sí y eso nos produce un libro tan amplio, donde, como dice la primera, arranca la epístola de Hebreo, Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por distintas personas y de formas que nos abruman. También hay humor, hay textos para reírse y hay textos para llorar. Sí, Entonces, es tiene interesante algo, para algo todos. que hablaste al principio, ¿no? Que la Biblia es un compendio de libros. Ujú, Y a veces nosotros como cristianos se nos olvida eso, porque hay que entender que la Biblia fue escrita y por así decirlo en su momento diseñada en base a libros y ujú, no en base a versículos. así Que es. si bien nosotros, que es como un aporte que le dio la humanidad a la Biblia, por así decirlo, lo dividimos en capítulos y en versículos como para estudiarlo mejor, pero en realidad eso fue pensado en libros, porque es como ver la historia completa. Incluso a mí me llama mucho la atención porque hoy en día a veces hasta utilizamos la mitad de los versículos, Ujú, que la persona como que reafirma algo, por decir, no sé, Jehová es mi pastor. Entonces la otra parte dice, nada me faltará, pero dice, Jehová es mi pastor. Entonces pone Salmo 23, 1a, ujú, o simplemente agarramos, no me falta, nada me faltará. Entonces en vez de ponerla, ponemos B. Y eso es algo interesante de pensar también como nosotros como cristianos, porque ujú, es ver todo el panorama. Y quizás esa puede ser una de las razones en que las personas duden de la Biblia, ujú. duden de su fiabilidad, duden de esa, de que si es real, si el hombre metió la mano allí. Y bueno, sí, el hombre metió la mano, pero solo como para dividir capítulos y versículos. Pero la inspiración en realidad viene de parte de Dios, por todo ese proceso que tú nos has dicho, ¿no? Y es un proceso largo y súper interesante porque lo hermoso de la Biblia es que nos muestra a Jesús. O sea, teológicamente podemos igualar que Biblia es igual a Jesús, ¿no? Es la revelación plena, la revelación máxima, completa de Dios. Si somos cristianos y estamos sujetos a Jesús, también automáticamente estamos sujetos a la Biblia. Y Jesús, como persona de la Trinidad, entendemos que es 100% Dios y también es 100% hombre.
Bueno, ahí hay una discusión de siglos, de Sí, concilios sí, que no sí. vamos a tocar, donde se llegó a esa conclusión y es lo que nos muestra la palabra, es 100% divino y 100% humano. Y como Jesús es igual a la Biblia también es 100% divina y 100% humana. Porque Dios no mandó un ángel del cielo con, digamos, y mira, esto es lo que van a tener, sino que fue un proceso donde usó a la gente, donde usó a los sentimientos, los pensamientos, donde usó a personas normales como cualquiera de nosotros para ir escribiendo esos libros, compilándolos y preservándolos a lo largo del tiempo. Entonces, es un libro, es la palabra de Dios dada por medio de los hombres en un lenguaje que los hombres pudieran comprender. Y así como Dios es, en la Biblia, Cristo es 100% Dios, 100% hombre, la Biblia también es 100% divina y 100% humana, Ok. porque Dios no usó robots. Dios nunca usó Sí, robots. los que recibieron el libro de un ángel, esa es otra rama de- del cristianismo, que no es precisamente la Biblia lo que recibieron, ¿no? Pero es interesante porque ahí vemos la creencia, ¿no? Porque yo siento que nosotros como seres humanos la Biblia nos los dice, que Dios puso eternidad en el hombre, ¿no? Y hay como esa falta de buscar, de conseguir, de verlo y ahí nacen ese poco de religiones, incluso pudiéramos decir que el cristianismo nace como una religión, pero es algo que va mucho más allá que una simple religión o de seguir unos dogmas o de seguir o de creer en algo, porque hay gente que puede creer en Messi, por ejemplo, como había que era gente que creía en Maradona, pero más Sí. allá de creer en Maradona, o sea, ¿qué divinidad hay de eso y qué reciprocidad hay en eso? Pero cuando leemos la Biblia encontramos la divinidad de Dios y también hay reciprocidad, porque yo leo la Biblia, pero la Biblia me habla también a mí, a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, por así decirlo también. Pero bueno, ya viendo toda como esta introducción, vamos como le dijo la gallina a los pollitos. ¿Sabe cómo le dijo? ¿Cómo? Vamos al De grano. grano, ¿verdad? Ah, me Sí, acordé, me acordé. sí. Claro que Sí, sí. es un chiste malo, por favor, sí. Entonces, bueno, Ramón, es importante también, para mí es importante tu punto de vista, más allá de lo que has estudiado, porque también eres una persona que de una u otra manera está ligada a la ciencia, porque tu carrera está ligada a la ciencia, de una u otra manera, quizás no tan directa como por ejemplo un químico o otra persona, otra carrera más específica, un investigador científico, La ciencia pero, pura. pero sí tiene su raíz en la ciencia. Entonces, porque hasta cierto punto puedes ver las dos esferas o las dos posiciones, porque tanto como tu carrera te lleva a tener que desarrollar una parte científica y a creer en procesos científicos, ¿no? Mm. Pero también como persona, tú crees en la Biblia, que muchas personas que son científicas a veces como que contraponen o chocan esas visiones, ¿no? De la Sí, parte total. científica y la parte cristocéntrica. Entonces, que una persona de una u otra manera tenga esos dos puntos de vista es algo importante. Mm. Y que no sea algo así como que, bueno, ya este cree en la Biblia, pero también se la da de científico. No, él ha estudiado en base a esas dos cosas. Entonces, ¿qué tan fiable es la Biblia para ti? Sí, fíjate que tocando ese tema, no hay división entre la ciencia y la razón, empezando por allí, no existe, eso es un mito. ¿Ok? O sea, ¿Sí? que creemos ver que la ciencia va por un lado y la Biblia va por otro lado, no, 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 tenemos ciencias bíblicas y son ciencias muy sólidas, porque ahí se incluye la física, se incluye la química, se incluye también la biología, o sea que las ciencias son auxiliares de la Biblia y de la teología. Además que tenemos lingüística, que aunque es una ciencia que se considera blanda, es la más dura de todas las blandas, ¿no? Y también tenemos geografía, arqueología, sociología, filología, todo lo que tiene que ver con análisis crítico, análisis de discurso, crítica textual. O sea, lo que quiero hacer ver es que el mundo de las ciencias bíblicas es amplio. Y el que piensa que la Biblia es para gente ignorante no sabe lo que está hablando, porque la cantidad de ciencias involucradas para poder entender un pasaje y comenzarlo a reconstruir, ni te cuento. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia dice la verdad? ¿Okay? Primero, la fe no es ciega. Eso es un mito. Yo detesto esa frase porque yo no sé de quién será esa fe, pero la fe cristiana nunca ha sido ciega, siempre ha habido evidencia. Nosotros tenemos las palabras del maestro, las palabras de los sucesores del maestro, la palabra de los sucesores de los sucesores del maestro, y así de siglos a siglos a siglos, al punto que el problema que hay en el cristianismo es que hay demasiada información, y ese es el mejor problema que puedes tener, que hay demasiados textos, demasiada teología que se ha hecho, y asimilarlo, todo lo que hemos aprendido, no es fácil ni ha sido fácil. Comenzando con la misma época del Antiguo Testamento cuando se empieza a formar. Porque fíjate, hablando de fiabilidad.
Uno dice, bueno, ¿cómo sabemos lo más viejo, Adán y Eva, que ni siquiera había escritura? ¿Cómo eso se preserva de una manera fiel hasta el punto donde se invente la escritura? Que en mi postura es que es el 3500 antes de Cristo, no lo ponen más, menos, pero ¿por qué pasa desde Adán y Eva al 3500 antes de Cristo? ¿Cómo se preserva? Entonces, de todos los pueblos antiguos tenían algo que era la tradición oral. Hoy en Ujú. día uno entiende su historia por medio del libro, por medio de lo demás, pero antes era un deber moral tuyo como hombre enseñarle a tu hijo, enseñarle a tu nieto y pasar de generación a generación quién eres, de dónde venías, quién es tu antepasado y todo hasta el origen de los tiempos. El mismo pacto, el antiguo pacto en Deuteronomio lo ordena. Repetirás estas palabras a tus hijos de generación en generación, etcétera. Conocemos el versículo, pero vemos que el pueblo de Israel no fue excepción a eso. Ahora, ¿cómo sabemos que nadie manipuló esa Pero tradición? fíjate algo, Ramón, en ese punto que tú dices hay algo muy importante, que Ujú. eso nosotros podemos verlo y pensarlo, así como tú lo hablas de pueblos antiguos que tenían esa manera de preservar su historia, sus escritos, lo que para nosotros serían los escritos, la historia. Exacto. Pero para que mucha gente entienda, a pesar de que cuando hablamos de la Biblia se refiere a eso, eso no escapa a nuestra realidad hoy en pleno siglo XXI, porque todavía hay más de 6.000 pueblos indígenas autóctonos que todavía manejan ese sistema para preservar su historia, que no tienen, que su lenguaje no es escrito, no tienen vocales, no tienen forma de escribirlo. Entonces ellos se manejan con ese sistema, eso se les conoce como los aprendices orales, que es un gran reto a nivel de misiones y a nivel del mundo entero. Incluso la ONU busca cómo preservar esas culturas y todo lo demás, que la única forma que se han preservado es a través de los relatos, que muchas personas hablan de leyendas, entre otras cosas, pero eso no escapa. Es interesante porque esa realidad, cuando lo vemos en la Biblia, sí podemos quizás verlo como algo antiguo, pasado de miles de años, pero es algo que todavía hoy en día, en el siglo XXI, es un sistema que se utiliza. Y eso es importante también saberlo. Y muy bueno, interesante ese dato, y se preserva muy bien ese tipo de, porque en ese tipo de pueblos lo importante no es el yo, o sea, el individualismo es muy bajo, sino que hay algo que se llama personalidad diádica, que bueno, los psicólogos definen prácticamente como que mi personalidad se basa en mi sociedad, en mi identidad. Entonces, si alguien trata de cambiar esa historia, inmediatamente se van a levantar voces alrededor que van a decir, eso no es así, porque no está cambiando la historia, me está cambiando a mí, me está atacando a Exacto, mí. Es un ataque personal que alguien dijera que exacto. Abraham no existió, por ejemplo, o que achacar a Abraham un hijo que no es en el caso de los relatos bíblicos, porque está cambiando la preservación y está atentando contra el pueblo. Entonces, eso nos da confianza en la preservación y ese mismo sistema que tienen las tribus indígenas hoy, que estás mencionando, nos muestra la fidelidad que hay en el texto. Nosotros despreciamos nuestra historia de la ilustración, sobre todo en Occidente. ¿Okay? O sea, ya tenemos como un desprecio de historia, pero eso nunca fue así. Realmente ese es un fenómeno nuevo, donde la gente desprecia sus propios orígenes, sus propias raíces, porque anteriormente tu historia eres tú, esa es tu base, tu identidad. Yo el judío, antes de ser Ramón, antes de ser Leonardo, era judío, era hijo de Abraham, era hijo de Isaac, era hijo de Jacob, era hijo de hijo, y toda esa generación y esa línea se preservaba. Cuando llega la invención de la escritura, ya se comienza a plasmar y ahora se crea a lo largo del tiempo la figura del escriba. Y el escriba era una persona muy devocional. Sobre todo vamos a hablar primero del escriba hebreo, ¿no? Que sabemos el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, luego el Nuevo Testamento por razones históricas ya pasa a ser griego, aunque la gente hablaba arameo, también ya por razones históricas que no vamos a tocar ahorita. Pero dentro de los escribas hebreos, cuando ellos transcribían, ellos contaban el número de letras y veían y verificaban y decían, por ejemplo, ¿cuál es la letra que tienes en la mitad del escrito? Es una M y a ti te dio S, concha, Leonardo, ¿qué hiciste? No sé qué, ya esto no va a servir. Muy respetuosamente se le hacía incluso un líquido de funeral al texto, ¿no? O sea, ya esto no sirve, no es que se rompía, se quemaba, sino bueno, se enterraba, se guardaba en una vasija, etcétera, y hacíamos otro. Y así íbamos contando palabra por palabra. ¿Okay? Entonces eso permitía la máxima fidelidad posible. No significa que no hayan habido diferencias, porque hay que decirlo, no tenemos ni un solo texto original, todos se perdieron. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el número es cero. Y eso es bueno que haya pasado. ¿Cómo que es bueno? Sí, bueno, es contraproducente pensarlo, pero parece ilógico, pero lo mejor es que haya podido pasar es que se hayan perdido. Porque si hoy en día con mitos y tradiciones la gente hace cola para adorar ídolos y para adorar los materiales, imagínate si tuviéramos una copia, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en un museo. La cola de peregrinación sería para tocar el Serían papel y inmensas. arrodillarse y nadie lo leería. Cuando el Sí, cambio y el valor está en leerlo y aplicarlo, no en el papel. Por eso Dios dijo, a mí nadie va a adorar a nadie, se va a perder todo el material, pero tenemos más de 20.000 copias, de copias, de copias, de copias, que se comparan entre sí y se reconstruyen. Y eso es lo que hace la ciencia de la crítica textual, ¿no? y eso está muy bien, eso tiene algo que es sumamente importante para nosotros
al momento de poner en práctica nuestra fe o también de cuestionarla, porque quizás no es lo mismo tener un solo escrito, ¿verdad? Que nos hable todo, que nos diga todo, a tener miles de escritos que verifican. Uno se verifica lo que tiene el otro y así, porque tengo entendido que también una manera de preservarse de la Biblia, estos escritos, no era que se los relataban, sino que habían personas, estos escribanos o escribas, que agarraban del texto original o de una copia original, por así decirlo, una copia Exacto. certificada, y ellos pasaban y se lo llevaban a su Letra por propia letra, iglesia. letra por letra, Igual, tanto el escribo exacto. hebreo como el griego. Sí, sí, y eso es algo que se mantiene y nos ayuda a entender que la Biblia es real, ¿no? O por lo menos a nivel físico, a nivel físico y a nivel histórico, ¿no? Que tiene esa connotación, porque quizás a nivel espiritual, quizás a nivel ya vivencial, hay que vivir y poner en práctica lo que dice la Biblia para tú entender, para que tu espíritu entienda totalmente que lo que dice esa palabra es verdad, que no es simplemente un texto, sino es algo que puede transformar vidas, ¿no? Así Entonces, es. qué interesante eso. Entonces, bueno, aquí estamos hablando ya en esta primera sección, ¿no? Vamos a tener como entre todos, vamos a tener como varios juegos, o sea, varias Ok, secciones. Ya pasamos unos 20 minutos, un poquito más de 20 minutos, hablando un poquito de esto, pero vamos a hacer un primer juego. Este juego se ok. llama el juego del semáforo. ¿Sabes? ¿Has Wow. visto un semáforo? Sí, rojo, amarillo y verde. No sé si en Venezuela siguen todavía existiendo los semáforos, no se roban los cables o sí, a lo mejor, no sé. No, sí hay, sí hay. Sí. Aquí en Uruguay, porque para los que no sabían, Ramón está en Venezuela, yo estoy en Uruguay y por eso estamos haciendo el Zoom. Hay una diferencia, cuando nosotros recién llegamos era interesante porque los semáforos están en las esquinas, no son como por ejemplo allá en Venezuela que son altos y Ajá, cuelgan, ¿no? Entonces están en las esquinas y la persona que viene conduciendo tiene que estar observando constantemente ese semáforo que si no estás pendiente, no lo ves. Entonces, muy interesante eso. Entonces, va a haber tres colores, ok, cuatro, que yo le sumo uno. El rojo, que simboliza no o que no estás de acuerdo, por así decirlo. El verde, que sí estás de acuerdo. El rojo, que puede ser, no sé, quizás, tal vez, ¿sí? Y yo le agrego el negro, que es como un no rotundo, porque a ok, veces uno dice que no, algunas cosas, pero hay excepciones de la regla, dependiendo de la situación. ok. Entonces, puede ser que haya un no rotundo. Dice, no, eso no, no. O por ejemplo, uno puede decir no, pero no, a veces uno no está tan seguro y puede ser que haya situaciones, haya cosas. Entonces, pero en negro es no rotundo, corto, ¿no? Ok, Bueno, entonces, ¿cómo vamos a jugar este semáforo? Yo te voy a dar una afirmación, y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. perfecto. Yo también voy a dar mi opinión. Por ejemplo, tú vas a decir, si no estás de acuerdo, dices que Rojo o rojo negro, dependiendo, ¿no? o negro, dependiendo de qué tan de acuerdo estés o qué tan radical seas. Entonces, bueno, vamos a empezar la primera afirmación. La primera afirmación es, la Biblia se contradice. Eso lo he escuchado a muchas personas y muchos ateos, mucha gente habla de eso, pero la Biblia se contradice. ¿Qué opinas tú? Negro. Ok, Negro. y realmente, si no estoy para nada de acuerdo, realmente es sorprendente que habiendo sido escrita en 1600 años por tantas personas en tres idiomas diferentes, no hayan contradicciones directas. Lo que parecen contradicciones evidentes muchas veces se soluciona es porque el autor tenía manejo de distinta información. ¿Okay? Por ejemplo, a veces en el libro de Reyes y el libro de Crónicas se habla de un rey y en Reyes dice quitó todos los ídolos y en Crónicas dice quitó parte de los ídolos. Y uno dice, bueno, pero ese es el todo o las partes. Bueno, hay un recurso literario que es la sinécdoque, que nos muestra a veces la parte por el todo o el todo por la parte. Entonces pudo haber usado una sinécdoque que es como en el hebreo y ahí se soluciona el tema, ¿no? También la tradición de que el sermón del monte o el sermón del llano, porque un evangelio nos dice que Jesús estaba en la montaña y el otro, el mismo discurso, nos dice que estaba en el llano. Entonces, indistintamente, pudiera ser que manejen dos tradiciones distintas, pero eso no atenta contra la veracidad del sermón o que el sermón no se haya repetido, ¿no? Simplemente. Sí, sí, yo Entonces, creo y que no se trata de un sermón, sino una compilación de muchas cosas. sí, Entonces, yo también pondría el negro, ¿no? No sé si tan radical, pero sí el negro. Porque también hay un libro muy famoso que se llama El caso de Jesucristo, el caso de Cristo. de Que Habermas. ¿Ah? Desde Habermas, sí. Entonces, él en ese libro justamente toca ese punto, que él Ujú. habla de que al él ser investigador, siempre cuando habían personas que daban relatos, diferentes relatos,
eran como que diferentes puntos de vista, a veces podían variar un poco los detalles de la historia. Que si iban en un carro rojo, pero el otro pensó que era vino tinto, porque el otro lo vio gris porque era daltónico, entonces, y yo creo que muchas de esas contradicciones que a veces se le dicen o se le achacan a la Biblia, tienen que ver con esos detalles, con cosas que son más detalles que la profundidad en sí del relato. O Un sea, por recurso ejemplo, literario, una tradición sí, distinta. como por ejemplo cuando Jesús resucita, que en una dicen que fueron dos mujeres, en otra que si fue una, que si se le apareció arriba, que si se le apareció abajo. Lo importante del relato es que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces, bueno, otra de las afirmaciones. Esta está un poco sacada de los pelos, A pero ver, yo lo he escuchado que dice, la Biblia revela que la tierra es plana. negrísimo. Que nos digan en dónde, ¿no? Hay cristianos Manera. terraplanistas. Hay cristianos terraplanistas. Bueno, qué tristeza. Porque realmente no, lo que vemos en toda la evidencia textual es lo contrario. Y Dios es un Dios de orden, Negro un también, relato negro. natural, negro, negro. No, Negro, de ok, ninguna manera, ¿no? ok. Ningún relato vemos que sea. Las cuatro esquinas de la Tierra es un decir. No significa que sea algo plano. Es un recurso literario y ignorarlo es un desprecio a la poesía hebrea. Ok, bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque de verdad esas teorías conspirativas, una es más loca que la otra. Entonces, ahora, otra afirmación. ¿Existen malas traducciones de la Biblia? Verde. Si Ay, las, si las hay ¿sí? parcializadas, sí. Las hay, quizás no tanto en español, aunque en español yo tengo mis reservas con algunas, ¿no? Aunque hay que partir de que todas las traducciones, por el simple hecho de ser tales, son una bendición, porque tratan de llegarle a un público y ninguno de nosotros probablemente haya oído hablar de Jesús en griego, o en hebreo, o en arameo. Entonces, vemos que todo intento de traducción puede ser honesto, pero sí hay algunas que tienen una línea, digamos, marcada, ¿no? Por ejemplo, un escándalo en el mundo árabe porque se financió un proyecto y resulta que tiene lo que se llama los dos testimonios del Islam, eso es lo que encabeza la Biblia. Entonces, Mm, ¿por qué incluir eso si no está en el original, por ejemplo? ¿Por qué incluir esa salutación? Y aparte que se sustituye mucho el nombre de Dios por expresiones islámicas. Entonces, claro, los traductores alegan que es para evangelizar, etcétera, pero creo que puede generar más confusión porque existe una gran tradición de cristianos árabes desde el siglo I. De hecho, cuando cae Jerusalén es Siria la que se levanta y continúa con la historia, ¿no? Y claro, defiende el cristianismo, y los cristianos árabes aportaron mucho en el siglo II, III y IV, así que están allí vigentes. Entonces, ¿por qué incluir eso, no? Y también hay traducciones abiertamente manipuladoras para establecer doctrinas o sectas. Entonces, sí hay ok. traducciones que Entonces yo creo que violan sí, el original. concuerdo contigo, Verde, que existen malas traducciones de la Biblia, incluso en Bastante español. malas. En Sí, sí. español y hay sus buenos pelones y sus buenos errores en algunos. Pero yo también pienso que esas malas traducciones también tienen que ver como con épocas, con momentos específicos que las personas como que quisieron desarrollar Algunas. algo más, incluso también con la interpretación. Creo que Sí. mucha gente malinterpreta las cosas. Ahora, otra afirmación. La hermenéutica es la única forma segura de interpretación de la Biblia. Yo digo verde. Yo digo verde porque es la que a mí me enseñaron. Yo digo amarillo. Ok. Fíjate, para nosotros hoy en día sí, pero si nosotros jugamos con las reglas de hermenéutica de hoy a Pablo o a Pedro, los tildamos de herejes, porque sacaron de contexto muchos pasajes a nuestros ojos, ¿no? Y se usaron muchas alegorías también, y usaron muchas cosas. Por ejemplo, todo cuando vemos Primera de Pedro, muchas de las citas las saca de Isaías, las saca de Salmo, y sí les da una nueva interpretación, y tiene autoridad él para hacerlo, no son una carta verde para nosotros, ¿no? Pero él lo hace. Entonces, si nosotros nos dirigimos por esa regla rígida, nos vemos. Además que la hermenéutica ha variado a lo largo de los siglos. El método de hoy no es el de hace 100 años, ni el de hace 200, ni el de hace 300, va evolucionando. Es una forma segura, es una forma en la que podemos filtrar algunas cosas, es una bendición, pero a veces Dios va más allá. Y por eso yo digo, si entender la hermenéutica del siglo I es muy distinta a la nuestra, y si nosotros fuéramos tan rígidos como somos hoy, bueno, diríamos que Pablo tal cual es un hereje, ¿no? Ok, Entonces, interesante, a interesante. veces la alegoría es un poquito necesaria y uno peca más por simplificar el texto bíblico por falta de imaginación que por exceso. Eso lo dice Schogel, que es uno de los máximos teólogos y eruditos del hebreo bíblico. Entonces, bueno, así para terminar este primer juego o sección, voy a hacer tres afirmaciones rápidas y tú me dices si estás de acuerdo con las tres, porque Ok. creo que las tres están relacionadas. Una ya la hablamos, que es la ciencia del cristianismo, son posiciones opuestas y vemos que no, ¿no? Ya nos ilustraste muy bien que no es así. Y la Vamos a Biblia jugar. es aburrida. ¿La Biblia es aburrida?
negro. Bueno, el que piensa que es aburrida, mira, no la ha entendido o no se la han explicado bien. Ahí, mira, ahí hay golpes de estado, historias de amor, historias para llorar, para reír. Ahí hay drama político, geopolítico, aventura, poesía. Entonces, hay para todos los gustos, para todos los estilos y cada uno te seduce de una manera particular. Yo diría amarillo, porque pienso que depende de cada persona, depende de qué tan interesante lo veas tú. Porque hoy Ujú. en día, tristemente, a veces la iglesia se enfoca más en muchas otras cosas que en enseñar muchas otras cosas antes que enseñar sobre la Biblia, ¿no? Entonces, eso es un tema que debería a nosotros llamarnos la atención y más allá, como que motivarnos a enseñar a los más jóvenes, a las demás personas, a los más recientes en la fe, los pequeños en la fe, nos debería animar a crecer, a enseñarles sobre la Biblia. ¿Cómo Y, empezar, no? O sea, exacto, porque muchos quieren iniciar y no se les dan las herramientas de cómo empezar. ¿cómo comenzamos a leer la Biblia? Empezamos por Génesis, empezamos por Mateo, empezó por Apocalipsis. Hay gente que empieza a leer la Biblia por Apocalipsis porque les llama la atención los monstruos, Nostradamus, no sé qué, y terminan vueltos locos. Entonces yo creo que la iglesia tiene una labor ahí importante porque ser cristiano no es ser aburrido, señores. No es ser aburrido. Al revés, al revés. El que diga que es cristiano y está aburrido es porque no está haciendo nada. O está en una secta o en algo raro. Tiene que Sí, reflexionar. sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Mira que hay sectas. Sobran. Sí, cualquiera por un pelo, por un punto más, por un punto menos, porque la mala interpretación del verbo, por ahí se ramificó una secta muy conocida por ahí, y bueno, Sí, señor. tema. Con el primer versículo De del Juan. libro de Juan. Ujú. Por la mala conjugación de un verbo, se Sí. abrió todo un tema particular. Para manipularla, ¿no? Hablando de las Biblias manipuladoras, esa es una muy clara. Sí, sí, Claro, entonces claro. bueno. Ahora, la última afirmación. La iglesia nos esconde la verdad. Mira, fíjate, depende de cómo definas iglesia ahí. Si Ah, hablamos de iglesia local o iglesia global. Porque si hay iglesias locales donde se busca ejercer un control, donde se busca engañar, donde se busca interpretar de manera dogmática y yo soy el que manda y yo soy el líder y yo soy así y son sectas y herejías contra las cuales la misma Biblia lucha. Por ejemplo, que ese tenemos es Hechos de los otro. Apóstoles, pero también tenemos Hechos de los Apóstatas, que es la carta de Judas, ¿no? Nos advierte de esta gente. Entonces, sí hay mucha manipulación en algunas iglesias locales, pero la iglesia de Cristo, la verdadera, el cuerpo de Dios, tiene toda la información abierta. De hecho, todos los manuscritos de los que hablábamos antes están allí y existen las Exacto. versiones críticas que lo que hacen es comparar todos esos manuscritos y nos colocan lo que se llama el aparato crítico abajo. Te dicen las variaciones del texto, te dicen de dónde lo sacan, te dicen, puedes investigar y ver tú mismo que lo que dice el papiro está allí, eso está abierto en internet, cualquiera lo puede ver. Además, te colocan entre corchetes una letra que te da el grado de fiabilidad de esa reconstrucción. O sea, por ejemplo, A es que todos están de acuerdo. B, más o menos de acuerdo, o hubo uno y otro que, bueno, no estuvo conforme con la decisión y lo hizo saber, pero la gran mayoría del comité está de acuerdo. C, es que bueno, no, nos caímos a golpes aquí, pero llegamos a más o menos esta decisión. D, fue muy difícil tomar esta decisión. Y un diamante significa ni nosotros sabemos qué hacer, pero bueno, este es el texto reconstruido. Y cuando hay ese tipo de dudas, que son el 0,01%, literalmente esa es la cifra, que el texto está reconstruido con 99,9%, te lo dicen. Te lo dicen de una manera abierta y aparte ese 0,01% no afecta en nada ninguna doctrina fundamental. No, no va a cambiar nada. Sí. ¿Cuáles son las variaciones? Si dice Jesucristo o Cristo Jesús. Si dice Señor o Jesús. Si dice Jesús subió a Galilea o Jesús y sus apóstoles subieron. Entonces, todo ese tipo de variaciones son mínimas. Detalles, detalles. Son Y es detalles. transparente, no lo esconde nadie. Entonces, cuando hay esas teorías de conspiración y cosas absurdas, incluso uno de los miembros del comité, que es el Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son los que hacen la VS5, o también el mismo equipo de Nestlé, eh, hacen esas Biblias, reconstruyen el texto del Nuevo Testamento griego, y uno de ellos, que es Bruce Metzger, que sigue vivo, bueno, tengo entendido que sigue vivo, publicó el libro donde nos cuenta incidencia por incidencia qué se discutió y por qué se tomó esa decisión. Entonces, ¿qué más quieres? Tienes la fuente, puedes acceder a la fuente, tienes el grado de fiabilidad de fuente y tienes la persona que te cuenta el chisme completo de lo que pasó adentro. Entonces, ahí ya, más transparencia, creo que no se puede exigir. Imposible. Entonces, de ocultar, ocultar, wow. Pero está bien, porque ese es un tema, oye, hay algunas cosas que tú estás diciendo que yo no tenía mayor idea, pero es importante, ¿no? Fíjate que Sí, más allá de simplemente tener no sé, un referente, un concilio para decir que los evangélicos queremos ser como el Vaticano,
¿no? O sea, hay una razón de por qué existen todas estas organizaciones y ministerios. Y es interesante, ¿no? Sí. Ahora viene la otra sección que el invitado me pregunta a mí. ¿Por qué la puse? Ok. Porque a veces yo hablo demasiado. Entonces vamos a aprovechar de que hablo demasiado, entonces que la gente me pregunte lo que quiera, que las personas me No, pregunten lo que quieran, por lo menos porque, por ejemplo, porque se me ocurrió este tema o algo por el estilo, no sé, lo que tú exacto. quieras. Tienes derecho a preguntarme lo que tú quieres. No, excelente. Bueno, ya que entramos en materia, ¿qué piensas de los idiomas bíblicos de su utilidad? ¿Te ¿De parece que es qué? algo inútil? De los idiomas bíblicos y de su utilidad. ¿Vale la pena estudiarlo según lo que tengas conocimiento? Para ti, con tu perspectiva. Sí, sí vale la pena estudiarlo. Yo pienso que, es más, yo pienso que debería ser algo obligatorio en la medida de lo posible. Porque, por ejemplo, si nosotros estudiamos el hebreo o el griego, podemos tener acceso a aquellas cosas que, por ejemplo, tú estás hablando, manuscritos, fragmentos, y no nos estamos comiendo un refrito, por así decirlo, de otra persona. Así es. Porque hay palabras y también hay significado detrás de esas palabras Ujú, que cuando uno lo entiende, te cambia la perspectiva del verso, del capítulo, del relato. Entonces yo pienso que eso es algo muy importante. Lo que pasa es que tenemos una iglesia, tristemente, en muchos lados. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo, sé que no son así, o eso espero, que también no caigan dentro de esa idea de que a veces nos cuesta leer la Biblia. Entonces, si nos cuesta leer la Biblia o tener un tiempo devocional, entre otras cosas, imagínate estudiar hebreo, estudiar griego. ujú, Entonces, yo pienso que ahí hay como que un trabajo que hacer para que las personas entiendan la importancia de esos idiomas bíblicos y de las verdades que están detrás de las palabras, de los significados, ¿no? Porque el ujú. español, una palabra puede simbolizar miles de cosas, pero Bien, tengo entendido que para el hebreo hay palabras que son muy específicas. sí. Entonces, por ejemplo, nosotros, no sé si es verdad o no, pero por ahí escuché una vez el cuento del gallo, de cuando cantó el gallo que todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo canta un gallo? Que el famoso gallo, que lo ponen en las siete potencias, la cosa, que el gallo, para ponerles el contexto, el gallo, cuando Jesús le dice a Pedro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Bueno, tengo entendido yo, escuché alguna vez, no he leído, tampoco he investigado mucho sobre el tema, pero lo pongo como un ejemplo, de que en realidad no era un gallo, sino una trompeta Ujú, que se llama Gallium o algo por el estilo, pero que la palabra en griego parece que simbolizaba lo mismo o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como cristianos estudiáramos esos idiomas, este tipo de chismes, cuentos, etcétera, no existirían, porque todos estaríamos claros en qué es lo que dice la Biblia. ¿Ves? y otras religiones lo Pero, hacen, ¿por qué nosotros no? Todo ¿cómo? musulmán, que otras religiones lo hacen, ¿por qué nosotros no? Todo musulmán recién convertido sale a estudiar árabe, porque nosotros Imagínate. no comenzamos a profundizar en nuestras raíces, ¿no? Nos ahorraríamos muchos engaños. Y también muchos pasajes, como tú dices, cambian. No sé si cabe la oportunidad de decirte algunos casos Sí, que sí, hablan sí, de claro. idiomas. Me hiciste recordar, por ejemplo, el tema de la Gran Comisión, algo básico. La Gran Comisión, que una de las primeras cosas que se nos enseñan y todo el mundo se le graba en la cabeza, por tanto, ir y hacer a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez entré a un taller, me invitaron a un taller que era de misioneros, justamente, y ellos comienzan diciendo, este texto tiene tres imperativos y tres órdenes. Ir, hacer discípulos y bautizar. Y basaron todo en eso. Y yo por dentro decía, todo lo que están hablando no tiene base porque cuando uno ve el texto en griego solamente hay un verbo principal ahí que es hacer discípulo. En español lo ponen como verbo ir, pero el verbo principal es hacer discípulo. Y el verbo principal es como el centro del sistema solar, si queremos, y todas las demás palabras orbitan alrededor. Entonces, una mejor traducción sería, por lo tanto, hagan discípulos yendo a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que yendo y bautizando es cómo lo vas a hacer, es el Claro, cómo. Le ponemos técnico del complemento circunstancial del modo. Entonces, tú me basas todo un taller de 10 semanas en ir y que lo importante es ir y hay que ir. Y no, ir es cómo vas a ser el discípulo, es lo secundario. Es claro, y disciplinar, la base, después la persona y no va, hace nada. dice, entrega cinco tratados, ¿verdad? Limpia la iglesia, da talleres en la iglesia y ya hicimos la gran comisión. Y no es verdad, porque no hiciste discípulo. Nunca se cumplió la gran comisión. Y Por ir que no se cumple, no ni por solo bautizar se cumple. Esos son modos, ir es parte del proceso, es parte del proceso.
Entonces en Pero eso, la clave no es el número, no es ir, no es salir, ni es exacto. bautizar. La clave Ok. es hacer discípulos. Y eso tú lo ves en Bueno, griego. muy bien. Otra pregunta, tenemos tiempo para otra pregunta si quieres, ¿no? Una que sea fácil, por favor. Sí, ¿por qué este tema? ¿Por qué sientes que tenemos necesidad de este tema? De tantas Bueno, cosas que podemos hablar. primeramente porque siempre pienso que a veces este tipo de temas no se tocan donde deberían tocarse. Por ejemplo, sería genial que este tema se hiciera un foro, en una reunión de jóvenes, este, que tuviéramos videos de YouTube como este, donde se hable de este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno sale y se enfrenta a la realidad, cuando sales a evangelizar, para los que no saben, yo sirvo en un ministerio de evangelismo y estoy como misionero, trabajador de campo en otro país que es Uruguay, que de Sudamérica es uno de los países más, ¿cómo se llama? Está más alejado de la religión. Eso tiene un nombre, esta parte hay que evitarla, por supuesto, laico, porque Uruguay es un país muy laico, entonces la religión está totalmente sacada de la sociedad prácticamente, ¿no? A tal punto que las festividades típicas como la Navidad no se llama Navidad, sino que se llama el Día de la Familia. Entonces Wow, muchas personas se basan en que, no, mira, yo creo en la ciencia, yo creo en esto, ¿cómo yo puedo creer en la Biblia si la escribió un poco de gente, unos hippies ahí, por ejemplo? Entonces cuando hemos salido a evangelizar hemos encontrado esas posiciones muy como, porque el uruguayo como tal, y es algo positivo de su idiosincrasia, defiende mucho sus posiciones, pero también tiene que ver con que no hay personas que se dediquen o que estemos hablando de estos temas. Por eso es interesante. por eso es que nace esta idea de hablar de este tema, porque si de casualidad tú estás aquí porque YouTube te trajo, bueno, hay un propósito quizás de Dios en esto para que tú entiendas Bueno, y veas, porque mi idea no es venderte simplemente que la Biblia es fiable por sí sola. Más bien yo creo que incluso la posición de Dios con respecto a este tipo de temas es que nosotros investiguemos, que nosotros busquemos la realidad, hagamos preguntas, le hagamos preguntas a la Biblia, le hagamos preguntas a las personas que conocen más o que nosotros mismos investiguemos por los medios que tengamos, porque para eso Dios nos dio un intelecto. así es. Si no seríamos todos, no sé, una inteligencia artificial, ¿verdad? Es así. Sí, entonces, bueno, vamos, hay unas láminas que trajiste, ¿verdad? Así. Entonces, vamos volviendo al tema de la fiabilidad de la Biblia, vamos a mostrar esas láminas. Nos vas a explicar un poquito en forma resumida, porque tenemos el Claro tiempo, que pero sí. igual no importa el tiempo. Aquí. Ah, bueno, mira, se disparó el aparato crítico de lo que hablábamos, ¿no? Lo que decíamos que estaba abajo del texto. Esta es la edición de la VS5. VS es United Bible Society, Sociedades Bíblicas Unidas, ¿verdad? Es 5 porque es la quinta edición. Y lo que hace esta gente prácticamente es agarrar los 5.800 a 6.000 manuscritos que tenemos en griego del Nuevo Testamento, más considerar las copias en latín, en árabe, en eslavo, en georgiano, en copto y en todos los demás idiomas, y reconstruir cuál es el texto, porque dijimos que no tenemos el original, pero sí tenemos miles de copias. Entonces, aquí en este aparato crítico está, por ejemplo, el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 11, por decir algo. Y fíjate que abajo hay una división, hay una raya, voy a hacer el zoom acá, que se ve que se separa el texto. Parece como unas notas al pie de página. Estas notas es lo que se llama el aparato crítico. Y ahí es donde se coloca las variaciones que hay en las palabras o en los fragmentos, en las oraciones, en los fragmentos donde podamos tener, digamos, variación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 37, quiere decir versículo 37, y tenemos una C entre corchetes, que es lo que hablábamos, que A es la máxima confiabilidad y el diamante después de la D es la mínima. Entonces, de aquí yo veo C, quiere decir que hubo una discusión aquí. Entonces, aquí tengo una lectura de esta palabra en griego, ¿okay? Que aparece en el papiro 5046. ¿Cuál es ese? Lo puedo buscar. ¿Cuál es el papiro 46? ¿Dónde está? Puedo ver la foto en internet. Puedo ver que está esta palabra tal cual está escrita aquí. Tenemos el manuscrito 1241, que es un minúsculo, es de siglos después. Y todo esto lo estudia la crítica textual. Y cada símbolo, cada palabra tiene un significado para que uno evalúe esta variante. ¿Okay? Entonces, fíjate que aquí tenemos esta palabra Ok, en estos montón de manuscritos que están acá, que los voy a colocar en otro color, ¿ya? Vamos a ponerlo en azul, y tenemos en ese mismo versículo otra palabra que aparece en los demás manuscritos. ¿Okay? Entonces, esta palabra y que aparece aquí en todos los demás, y tenemos también otras variaciones más que aparecen en otros papiros. ok, Fíjate interesante. abajo. ¿Okay? Entonces, fíjate cómo
la transparencia que hay de decirnos puede ser esta palabra y tenemos esta copia, esta copia, esta copia, esta copia, esta copia que lo aprueba, o tenemos esta otra palabra que lo aprueban las demás. Ahora, sea una o sea la otra, rara vez va a afectar el texto como significado. ¿Ok? Sí, yo Entonces, veo que hay, que si bien la palabra es diferente, pero también tiene como letras muy similares. son También similares. todo esto parece chino, Pero puedes parece ver el chino, dibujo, pero, puedes ver la similitud entre pero las se dos ve cierta amarillas. similitud, ¿no? Ok, Ujú. Y es eso pasa interesante. porque el escriba se puede estar quedando dormido porque es humano como nosotros, porque se equivoca, porque le dictan mal, a veces pueden ser cambios para que armonice con algún otro texto. Entonces, todo eso se evalúa y hay criterio, que es lo que se llama evidencia interna, evidencia externa, que es lo que te va construyendo el texto. Entonces, todo esto es una ciencia, no nos vamos a meter porque realmente es compleja, pero se Sí, llama crítica textual para que le interese y vea que hay algo más. ¿Ok? Entonces, vemos que el texto es reconstruido de una manera que este texto crítico es la base de la mayoría de las traducciones bíblicas que tenemos hoy. O sea que una Biblia en japonés, por ejemplo, si queremos hacer una Biblia en japonés, para la parte en griego nos vamos a meter aquí. ¿Ok? Y porque es la compilación de todos esos manuscritos que están reconstruidos. ¿Y cómo sabemos que son ciertos y que dicen la verdad? Fíjate, si dudamos de su historicidad, tenemos que dudar de toda la historia humana. ¿Ok? Porque aquí en esta gráfica podemos ver la comparación de los manuscritos que existen de la historia grecorromana en promedio. El máximo autor tiene 20 copias, 20. El Nuevo Testamento tiene 5.800, casi 6.000. ok, Comparemos 20 con 5.800. No hay otra cosa intermedia. Eso es una ok, paliza. ok. O sea, si había y estamos hablando de historia grecorromana. O sea, no Sí, estamos hablando de otro libro religioso, estamos hablando de algo de historia, exactamente. algo que tiene que ver con la historia de los pueblos. ¿Sí? Exactamente. O sea que si dudo de Jesús porque no hay evidencia, bueno, con más razón tienes que dudar de Cleopatra, tienes que dudar de todos los Césares, tienes que dudar de los filósofos, porque nada más Aristóteles lo sustenta Ah, alrededor de en 10 a eso se 20 basó, en eso se basó Netflix para hacer una Cleopatra eh, africana de piel oscura, ¿no? Sí, Siendo ella griega, ¿no? sí, 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 viste, viste, Blanca, viste. blanca como la Ya, nieve, te seguramente. entendimos, Netflix, te entendimos. ¿Eh? Entonces, y debo decir, aquí se ve Chiste, chiquitico, pero yo chiste le tuve malo, que chiste malo. poner, le tuve que poner 100 al gráfico para que se viera, porque el número 20 ni siquiera salía a la raya. O sea, que este está sobredimensionado 5 veces. Ok. eh, y además que diciendo 20 ya es un número liberal, ¿no? Ya es un número muy a Ahora, favor. te pregunto, Ramón, dentro de esa evidencia del Nuevo Testamento, estamos hablando de evidencia que se relacionan a los 66 libros que son canon de la Biblia, Eso es ¿no? solo el Nuevo Testamento aquí, sí. El hebreo es Bueno, otro de los treinta sí, y siete, ¿no? No, de los 20, ay Dios, 27. evitar, de los 27, de los 27 del Nuevo Testamento, ¿no? 39 es el Antiguo Testamento, ¿sí? Este, o sea, estamos hablando de los libros que son canon, Sí, que están sí, sí. dentro del canon, porque me imagino que de libros apócrifos también hay una cantidad de evidencias. Pero son también 50, 100. Por eso son, justamente por eso son apócrifos, porque la iglesia nunca se interesó en preservarlo. Entonces, el texto canónico, ¿por qué estos libros y no otros? ¿No? Es la gran pregunta. No otros porque la iglesia, primero, no decreta la autoridad ni la inspiración, la reconoce. Y en eso estamos de acuerdo, católicos, evangélicos y ortodoxos. Es uno de los pocos puntos donde la iglesia en su plenitud está totalmente de acuerdo. ¿Ok? La iglesia reconoce la inspiración. Y si hay, por ejemplo, 6.000 copias de todo el Nuevo Testamento, y sobre todo los evangelios donde más hay, en cambio, el Evangelio apócrifo de Tomás, por decir algo, no tiene más de 20 copias, no conozco el número, pero anda por ese orden, ¿no? Ponle 100 para ser demasiado benevolente con ellos. Compara 100 con 5.500. No hubo un interés espiritual en la iglesia difundirlo, estudiarlo, tomarlo como palabra autoritativa, sino que se tenía como un libro cultural secundario. Por eso no es parte del canon. Entonces, el número de evidencia que tenemos es uno de los criterios junto con apostolicidad, ¿no? O sea, si viene de autoridad apostólica, fue citado por Jesús o los apóstoles, y hay un montón de criterios de canonicidad que nos hacen decir este libro sí, este libro no. Pero muy interesante lo que comenta de los otros libros, porque los otros libros no tienen esta evidencia, ¿okay? No tienen el mismo nivel de copia. De hecho, O sea, Apocalipsis, como dato curioso, casi queda fuera del canon. No fue el Papa que dijo, No, estos nada, son para los libros nada. que son, no, nada que ver. Desde el Ahí siglo sí, I la iglesia ha escrito y recopilado y guardado y hecho leccionarios y libros y los ha difundido. Y ok. la canonicidad desde un inicio se ha reconocido. ¿Cuántas copias? Más de 6.000, ¿no? Solo en griego, si incluimos otros idiomas y solo Nuevo Testamento, llegamos a las 20.000. Comparemos 20 de la historia grecorromana con 20.000, literalmente 1.000 veces más.
Entonces, ¿Cuántos, cuando alguien cuántos? dice, echándosela de sabio, no, yo cómo crees en eso que es viejo, bueno, entonces tampoco creas en Cleopatra ni en nada, pana, porque En la Bolívar, evidencia ¿cuántos está allí, autores hablan de Bolívar? ¿verdad? ¿Tendremos 20.000 autores que hablen de Bolívar? Bueno, no lo sé. Y si lo tuviéramos, bueno, tenemos la impresión que ellos no lo tenían. Tenemos impresoras, medios de comunicación y formas de difusión que no existían en esta época. Y el Evangelio estaba muy difundido ya a inicio del siglo II, porque se consiguió el P52, que es un papiro, no tengo la foto aquí, ¿no? Pero es un papirito mínimo que tiene fragmentos del Evangelio de Juan. Entonces, si eso se consiguió en Egipto, iniciando el siglo I, quiere decir que, perdón, iniciando el siglo II, y quiere decir que ya estaba más que, digamos, difundida la palabra a lo largo del siglo I. Exacto, O sea, ya exacto. era muy conocida, muy difundida, muy preservada. O sea, porque hay un papiro en Egipto, que es otra tierra distinta a donde Claro, nace el claro. cristianismo, ¿no? Más con la Tan persecución, cerca, pero es distinta. Tan pero es cerca, distinta. Bueno, cerca para la época no es tan cerca como hoy, claro. Hoy tú tomas un autobús y llegas rápido, pero en y ese llega tiempo tenías que rapidito. caminar. Sí, sí, no, no, muy bien. ¿Alguna otra de las láminas que nos Sí. tenías? Fíjate, hablando de también cómo sabemos que ahora estos escribas hicieron un buen trabajo. Bueno, aparte de que las copias muchas coinciden entre sí, aquí hay una de las muchas evidencias, las evidencias se les llama testigos, que ese es el nombre técnico, pero cuando hablamos de testigos son documentos, ¿no? Un códice, que es el códice parisino 633, un códice del siglo III, después de que el escriba termina la segunda epístola de Pedro, él coloca una nota al final propia, personal, después de hacer el trabajo de copiado. Dice, perdónenme por favor si yo me equivoqué con el acento agudo o el acento grave, si me equivoqué con un apóstrofe, si me equivoqué en el espíritu rudo o suave, que eso no es nada espiritual, sino es un signo de puntuación del griego, ¿no? Es muy sencillo, es algo mínimo, es como decir, perdóname si se me faltó un acento, si lo queremos Sí, poner en sí. nuestro idioma, ¿no? Si se me fue una tilde. Perdónenme y Dios les salvará a todos ustedes. Como que, mira, no me juzguen, yo no quise manipular la palabra, perdónenme si me equivoqué, esto hizo fue lo mejor que pude, ¿no? Entonces, Y así nació otra religión. No, mentira, mentira, mentira. Mentira, pero está interesante ese dato, ¿no? Porque él está la dice, nota de él al final. Perdóneme si me equivoqué en ese, o sea, que habla de la integridad de estos escribas, ¿no? O sea, tenían temor de Dios. Exacto. Y ese es un primer cuento. Y hay un segundo cuento que todavía es más divertido, porque uno dice, bueno, tenemos eso en la evidencia, o sea, eso está allí, está escrito, ¿no? Tenemos uno de los códices más importantes donde se recoge el Nuevo Testamento, el Códice Vaticano. Y resulta que iniciando la epístola de Hebreo, en el versículo 3 hay tremendo pelón, ¿no? Hay un ejemplo allí impresionante del temor que tenían los escribas y sus maestros. Entonces se hace evidente que todo trabajo de copia no es que se hizo y ya, sino que era supervisado, era auditado por alguien que tenía mayor autoridad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta foto es un ejemplo. Estos son, por supuesto, escribas egipcios, no es el caso, pero nos muestra cómo podemos imaginarnos en su contexto un escriba y su maestro que está Ok. pendiente, que está vigilante. Por cierto, pueden acceder al Códice Vaticano en este link que está abajo, o sea, pueden ver el mismo manuscrito y chequearlo, ¿no? Entonces, en Hebreos 1:3, el copista escribió fánero, que es una palabra que significa ser revelado, revelar, hacer público, hacer evidente, pero lo que decía el texto original es fero, que significa muchas cosas, pero aquí podemos traducirla como sustenta. O sea, el texto original dice Cristo sustenta todas las cosas. Y el escriba se equivocó y, bueno, puso que Cristo es el que revela todas las cosas. Fíjate que no es mentira ninguna de las dos. No es un Claro. error teológicamente grave. Cristo, si sustenta, revela y se revela, sustenta. O sea, no hay allí un Están problema. relacionados. Entonces demuestra que aunque haya variación o errores, no se va a afectar la doctrina. Eso es un ejemplo claro. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que el copista que revisa el trabajo, el profesor, se molesta cuando ve ese error. Fíjate que nada más, entre comillas, cambió Faneron por Feron, que se ve aquí, aunque no sepamos griego, se ve que las palabras se parecen, ¿no? El dibujo es parecido. Entonces, aparte que Y no hay una cambia la A y cuestión una del B significado. diferente. Sí, sí. Bueno, no, no, no son esas letras, pero Sí, ahorita esta es se una ve. N, como curiosidad. Se Ah, parece ok. B, pero es una N, ¿verdad? Entonces, este escriba, fíjate que aunque haya la diferencia, el escriba se molesta. Y lo sabemos porque no se lo dijo en privado, lo insultó y lo dejó al lado, en la margen del texto, y, y lo dejó rayado para toda la vida. Porque aquí se ve todavía el regaño, entonces le dice ignorante y malo. Esa es la manera más elegante de traducirlo, ¿no? Pero puede decirle bruto, o sea, eres un bruto, deja el antiguo, no lo cambio, o sea, era un maestro temperamental, ¿no? Ok, Pero así de ese, molesto estaba porque él cambió el el texto. bullying en el siglo II. Esto ya debe ser siglo III, quizás siglo IV. Imagínate. No recuerdo el El mejor. bullying escrito. Bullying escrito, para que no se olvide a nadie, encabezando la epístola a los hebreos, en uno de los códices más importantes que tenemos, y eso te da evidencia de la fiabilidad, de la confiabilidad. O sea, podemos ver aquí la nota del editor, y bueno, sea como sea, es gracioso que uno de los manuscritos más importantes que tenemos tenga un regaño, un insulto a uno de sus copistas por haber escrito mal. Eso te da seguridad. Pobre escriba. Pobre escriba, Lo pero qué rayaron bueno para toda la vida.
pero esa humillación fue buena porque nos dio la tranquilidad de que se estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Que Y es Dios escriba, trabajando y escriba. glorificándose en medio de la torpeza del ser humano. O sea, Dios sigue adelante, aunque el ser humano se equivoque y sea torpe, no afecta a la palabra. Entonces aquí nos quedamos con dos detalles. Primero, el tremendo cuidado que tenían estos escribas, el temor de Dios que ellos tenían en su corazón. Y dos, aunque nos hayan llegado variantes, que las vimos por ejemplo en el aparato crítico, ninguna variante afecta a la doctrina, ni ninguna afecta a la autoridad. Porque si este error hubiera pasado desapercibido, bueno, hubiéramos llegado a la misma conclusión de lo que es Cristo, no hay problema. Y eso ocurre ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Se altera la confiabilidad. Okay, damos gracias a Samuel Arán por la anécdota, la compartió en una de sus redes sociales y me fascinó. Y realmente cuando uno ve el insulto, lo insulta con ganas. Entonces vemos que este escriba tiene No, un temor por lo que está haciendo, y claro, tiene su carácter, no era la manera, si queremos, pero fíjate cómo Dios utiliza la debilidad para sí, darnos confianza. qué interesante, Y interesante. anécdotas como esta hay más. La Sí, crítica no, textual es un mundo, muchos me imagino manuscritos le iban que a votar, otro códice, que es el códice alejandrino, le iban a botar a la basura. Que decían unos monjes que lo consiguieron, no, esto está todo viejo, y es para qué un texto bíblico, bótalo, ya tenemos muchas copias. Gracias a no, Dios se salió de milagro, porque había una persona que decidió hablar con las autoridades, y las autoridades en ese momento eran europeas, estaba con autoridades británicas. Y las autoridades británicas agarran el manuscrito y estaban en pleno siglo de pasiones por la historia antigua y se lo llevan y lo salvan. Entonces vemos la mano de Dios en eso. muy interesante no solo ver la mano de Dios, sino también de cómo las cosas se preservan. Quizás tú que estás viendo este podcast no tenías ni la menor idea de todos estos detalles y estos datos, y por eso es que lo traemos aquí a colación, que es súper importante. Hasta de ese detalle del bullying del siglo III, siglo II. Pobre escriba, pero tranquilo, escriba. Estés donde estés, hiciste tu labor, hiciste algo bueno, tranquilo. Y gracias Cuántos? a ti tenemos la palabra también, así Sí, que ¿qué habrán sido? 1800 años de haber pasado por ahí. Pero vergüenza. sí, sí, de ofensa, imagínate, qué raya, ¿no? Pero bueno, pero está muy bien y este tema es muy interesante y podríamos durar horas hablando Y sobre la así. fiabilidad de la Biblia porque hay mucho de esto, ¿no? Sí. Y es algo que podríamos hablar o que tenemos, nosotros los cristianos tenemos la obligación de hablar. Porque como te decía, yo pienso que la Biblia está hecha para cuestionarse, para cuestionarla. No, no en el sentido de cuestionar lo que dice, sino que a Dios no le importa si nosotros lo cuestionamos o no. Eso La está duda es la hecho madre de la para... fe. Exacto, porque nosotros podemos, Dios quiere que nosotros creamos en Él, creamos en su palabra de una forma real, verídica, que mi mente, mi entendimiento, mis emociones estén todas alineadas y sea algo real, pues que sea por decisión propia, no porque te dijo fulano o te dijo el otro, o como muchas veces se escucha, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuelo siempre fueron católicos y servidores de la Virgen, de no sé qué, no, 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 Dios quiere que tú en tu corazón, en tu mente, realmente pienses y creas realmente por decisión propia. Ujú. La evidencia está allí, solo hay que buscarla y saber buscarla. Sí, señor. Entonces, como dice un dicho por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quiero ver. Entonces, la evidencia está, a mí me asombra el gráfico que pusiste de que hay 5.000 solo en griego. O sea, si Sí, vemos en solo otro que idioma, veinte más mil. todavía. Y de su ¿Cuántos, época. claro, cuántos autores calificados tenemos de nuestras propias historias? La humanidad entera está ahí. Es un libro de Dios para nosotros por medio de nosotros. Todos los pueblos están allí. Entonces, Eso está bueno, bien. gracias por tu tiempo, Ramón, gracias por compartirnos. Ven por qué lo quería invitar, ven por qué lo quería invitar. Un Un placer invitado para mí, ¿verdad? de lujo y bueno, esperemos que esto trascienda, tú que lo estás viendo, compárteselo a otras personas, no solo para ayudarnos en el canal y entre otras cosas, sino también porque esto es información muy importante y que a veces no se toca en todas las iglesias, a menos que, como por ejemplo Ramón, vayas y estudies en un seminario o en un instituto bíblico, pero este tipo de información hay que hacerlas llegar a la Todo el mayor mundo. cantidad de personas cristianas para que Ujú. se motiven y nos motivemos a introducirnos en este mundo más profundo de la Biblia, ¿no? Hay mucha gente que a veces critica, que dicen, la letra mata. Y bueno, puede ser que sí, no te digo que todos seamos iguales,
pero por lo menos a mí me desafía porque estamos hablando de un punto dentro de miles que la Biblia nos habla. O sea, estamos hablando de un punto que referenciamos a la Biblia, pero es uno. ¿Cuántas cosas más la Biblia no tiene para enseñarnos y nosotros aprender? ¿Verdad? Correcto. Bueno, entonces te dejo para que te despidas y bueno, muchas gracias por tu No, participación. súper agradecido por ti, Leo, por este proyecto maravilloso que estás haciendo, de llevar la palabra, de llevar esa conexión, ¿no? Que entre el mundo académico y el mundo espiritual, el mundo de la iglesia, que no puede haber una división. Porque somos uno, somos un solo cuerpo y tenemos que conectar la información lo mejor posible. Entonces te felicito por este proyecto maravilloso, que el Señor te siga bendiciendo, te siga retribuyendo por ese tiempo, por ese esfuerzo. Sabemos todo el esfuerzo que lleva planificar un canal, planificar un proyecto de esta envergadura. Entonces, muchísimo ánimo. Vas a estar está en mis oraciones y seguirá en mis oraciones para que, bueno, este canal Gracias. siga siendo un instrumento de bendición para el Señor y súper agradecido pues, por la oportunidad de compartir juntos, mi hermano. Entonces, bueno, si te gustó todo lo que has visto, si te impactó, déjalo en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que más te gustó. Y por supuesto, no olvides dejar tu like para que este YouTube le recomiende este contenido a otras personas. También tenemos nuestra cuenta en Patreon. Aquellas personas que quieran colaborar con este proyecto, también pueden entrar allí. Ahí tenemos devocionales diarios. Estamos comenzando con todo esto. Y bueno, no queda más que despedirnos hasta el próximo episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por vernos. Dios te bendiga, estés donde estés. Bendiciones. Muchas bendiciones. Chaito, chao, chao.